Les traigo un tema bien breve que me pareció bien reflexionar porque me gustó una frase que leí en la semana. En realidad no fue esta, creo que fue la pasada. Y me gustó, ¿no? Y busqué un poquito más sobre este personaje, que no es cristiano. Vamos a hablar de personajes cristianos, pero esta persona me gustó una cosa que dijo y me incentivó a preparar un pequeño devocional sobre este tema. Que ya te voy a dar el título para subir al video, Juli, que decía, bueno, voy a decir quién es Bolt, ¿sí? Usain Bolt, es un maratonista muy rápido, creo que fue el más rápido de la historia hasta ahora, y dijo, yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos, ¿sí? Me sorprendió. Dijo una vez al respecto en una entrevista, dice, hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. Dice, a veces el fracaso se lo busca uno mismo. ¿Sí? ¿Prestaron atención? Me gustó mucho. Dice, yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. Y a veces el fracaso se lo busca uno mismo, una realidad, ¿no? Y otro personaje habló sobre justamente Bolt y decía, ganó 8 medallas de oro en 3 Juegos Olímpicos. En total, sumando todas las veces que corrió, que ganó esas medallas, ¿sí? Corrió menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. Y ganó más de 32.5 millones de dólares. Esto como un extra, ¿no? Para incentivar, sí, exactamente, Pedro. Pero fíjense, dice, para correr esos 2 minutos, dice esta persona que habló de Bolt, entrenó durante 20 años. ¿Sí? Uno ve a veces esos 2 minutos y no sabe todo lo que hay por detrás, ¿no? Y realmente es una inversión para este personaje, para esta persona, que tuvo una meta a largo plazo y la logró, ¿sí? Porque tenía bien claro que había que esforzarse, había que prepararse para lograr lo que logró, ¿no? Y si vamos y nos metemos en algunos ejemplos bíblicos breves, les traje varios ejemplos, por eso son pequeños comentarios de personajes muy conocidos de la Biblia, muy conocidos como para que simplemente vamos a mencionar algunas cositas. Uno de ellos, el primero, Abraham, ¿sí? Dios cuando le habló a Abraham tenía un propósito que era levantar una nación grande, bendecirlo, engrandecer su nombre y que en él sean benditas todas las naciones. Dios tenía un propósito para Abraham y encima también hizo un pacto, ¿no? Con él. Y vamos a leer ese en Génesis, ese pacto. Esto mismo que acabo de mencionar, Génesis 12, 1 al 4, Génesis 12, 1 al 4, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Desde el momento que Abraham, ¿sí?, tuvo este propósito para su vida, y que iba a hacer, sí, tuvo que empezar a ajustar su vida. Y fíjense el tiempo que llevó el cumplimiento de esta promesa. Todos saben que muy de viejito le nació el hijo prometido, ¿sí? ¿Y saben cuánto pasó entre esta promesa y el nacimiento de su hijo? ¿Tienen una idea? Más o menos se acuerdan. Los más grandes creo que se acuerdan, pero 75 y tuvo a los 100, ¿sí? 25 años. Uno puede decir, y me van a entender por qué, tardó Dios en cumplir la promesa. Entre comillas, él tardó, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué ese tiempo? Justamente por esto, ¿no? Lo que leíamos recién de este maratonista. Porque Dios lo preparó.
¿sí? Dios estuvo preparando a Abraham para justamente poder ser, por una de las cosas, un padre apropiado para Isaac, ¿sí? La calidad de padre afectaría quizás la calidad de las generaciones posteriores. Tenía un propósito para con Abraham, tenía que enseñarle, tenía que instruirlo, tenía que formar su carácter, ¿sí? Tenía que hacerlo un hombre de fe. Es uno de los que está en la galería de la fe, ¿no? De Hebreos 11, y el padre de la fe. Así que tuvo que empezar Abraham no a los 25 años cuando se cumplió, no esperó ese tiempo, tuvo que empezar inmediatamente. Y eso es algo que nos incentiva a hacer, ¿sí? Empezar de inmediato con la tarea, no con la tarea, con la preparación para la tarea que nos asignará Dios cuando Él quiera, ¿sí? No cuando nosotros querramos. Para justamente llevar a cabo el propósito de Dios. Otro muy conocido, un poquito más breve voy a hacer, Moisés, ¿sí? Moisés, podemos ir a Éxodo 3. Y antes de leerlo, Éxodo 3, sabemos quién era Moisés, ¿sí? Guió a millones, ¿sí? Era el libertador del pueblo de Israel, ¿sí? Guió a millones sacándolos de la tierra de Egipto, pero también era el hijo adoptivo de Faraón, ¿sí? También tenía varios estudios. Imagínense que en esa época los más preparados eran los que estaban alrededor de la realeza, por así llamarlo. Por lo tanto, él los tenía, estaba bien preparado a los ojos de cualquier ser humano, ¿sí? Pero a los ojos de Dios le faltaba. Debería justamente estar necesitando algo, por lo cual el Señor lo llevó nada más ni nada menos que 40 años al desierto. 40 años, a los 40 lo mandó al desierto y le sumó otros 40 en el desierto, ¿sí? 80 años cuando el Señor le dice esto, en el capítulo 3, versículo 4, dice que justamente es el llamamiento de Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y me gusta esta respuesta, que también la tuvo Abraham, y la tienen todos los que vamos a estar leyendo en esta noche. Dijo: heme aquí, ¿sí? Heme aquí, respondió Moisés. Y dijo: no te acerques más, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Bueno, pasamos al 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que ahí les es encomendada una gran, pero gran tarea, ¿sí? Que no hace falta repasarla porque la hemos visto muchas veces, pero también fue necesario que Moisés se preparara, ¿sí? Fue necesario que Moisés se preparara y que tener paciencia, ¿no? También con Moisés tuvo un pacto, Dios con Moisés, no lo vamos a leer ahora, los mandamientos y demás, así que vamos a pasar al tercer personaje, que a mí me encanta, el rey David, ¿sí? Sobresale del resto de los reyes. Me encanta la historia, leerla y releerla y también aprender de sus errores, ¿no? Y 2 Samuel 7:16. Antes de leer esto, 2 Samuel 7:16, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Primeramente sabemos que David fue acorde al corazón de Dios, tenía un corazón acorde al corazón de Dios, temeroso de Él en todo. Es impresionante cómo uno ve en la persona de David, sí, que tenía una relación personal con Dios y era temeroso, no de tenerle miedo, sino de hacer lo que él quería realmente. Y
justamente se le presenta Samuel y lo unge, ¿sí?, para ser rey. ¿Y saben cuánto pasa entre el ungimiento de David hasta que es rey? Aproximadamente, porque los años no estaban tan certeros ahí, pero aproximadamente entre 8 y 12 años para Judá. Después encima tuvo que esperar un par de años más para ser de todo Israel el rey de toda la nación, ¿no? Y entre medio, ¿qué pasó? Entre medio se tuvo que enfrentar a Goliat, ¿sí? Fue perseguido por Saúl. O sea, ya tenía la promesa, él ya sabía que iba a ser rey. Uno supone, bueno, si me lo dijo Dios, ya está. Y sin embargo, no. Tuvo toda una preparación, ¿sí? Lo persiguió Saúl, no se la hizo fácil, ¿sí? Lo quería matar, tuvo que huir, ser paciente, se fue hasta la tierra de los filisteos, tuvo que servir a un príncipe de los filisteos. Bueno, toda la historia de David tuvo que hacer pasó las 1001, ¿sí?, en ese periodo, porque el Señor le quería enseñar algo, ¿sí? Tenía un propósito para David. Y vamos a leer 2 Samuel 7:16, que dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Hace el pacto que todos conocemos, el pacto davídico, ¿sí?, que le está prometiendo, ¿sí?, nada más ni nada menos que de la simiente de él, ¿quién iba a venir? El Señor Jesucristo, ¿sí? Nada más ni nada menos que la persona de Cristo. Fíjense qué hermoso pacto que tuvo y qué relación hermosa debe haber tenido David con nuestro Dios. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios lo preparó, muchos años lo preparó hasta que pudo ser el rey. Y obviamente cometió sus errores, pero Dios lo afirmó en el trono, sí, eternamente a través de la persona de Cristo, ¿sí? Y por último, otra persona del Nuevo Testamento. No nos vamos a ningún lado, se los cuento. Pablo, ¿sí?, o Saulo de Tarso, que después fue Pablo. 13 cartas. Escribió probablemente muchas más que no están en el canon bíblico y se sospecha que Hebreos es una, pero en realidad 13 cartas del Nuevo Testamento escritas por él. ¿Vieron cuando Pablo habla de su persona validando lo que era? ¿Sí? Venía de una familia súper culta, ¿sí? Estaba entre los mejores, ahí los más destacados, y uno a los ojos de los hombres diría, ya está preparado. Y sin embargo, aparentemente pasaron alrededor de 10 años desde que fue llamado en ese encuentro personal con Jesucristo hasta su primer viaje misionero. Fíjense si no tuvo el apóstol Pablo, que uno dice, wow, todo lo que escribió, lo que sabía, bueno, tuvo su preparación también, ¿sí? A pesar de todo ese conocimiento previo de las escrituras que él tenía, ¿sí?, a pesar de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, tuvo que esperar para que el Señor lo prepare para la gran tarea que fue encomendado, ¿sí? Así que, terminando esta reflexión y habiendo repasado estos ejemplos, la pregunta que uno se hace es, ¿Dios se demora? ¿Sí? ¿Dios se demora o no? Y Dios no se demora. La espera es el tiempo que considera apropiado para la preparación de cada uno de nosotros, como la preparación de estas personas que leímos, ¿sí? Es el tiempo que Él cree necesario, ¿sí?, en su sabiduría, ¿sí?, que es inigualable, es perfecta, y en su soberanía, ¿sí?, que cree necesario para que nosotros podamos desarrollar el carácter, ¿sí?, los dones y el conocimiento de su palabra. Así que sepamos, chicos, jóvenes, hermanos, hermanas, ¿sí?, que Dios no se demora. Tengamos la edad que tengamos, tenemos que saber esperar, tenemos que buscar, ¿sí? Y puse simplemente unos tips prácticos. Lo primero es que comencemos desde ahora a ajustar nuestra vida. Tengamos la edad que tengamos, ajustemos las cosas que haya que ajustar para que podamos ser instrumentos correctos de Dios para su gloria. Siempre es para su gloria. Preparémonos, no perdamos el tiempo, ¿sí? Preparémonos en las cosas correctas. Obviamente es bueno tener un título, tener un trabajo y estamos en este mundo y nadie nos mantiene. Así que hay que hacerlo, pero también paralelamente preparémonos en las cosas de Dios. Estemos atentos a su llamado. No leímos también la historia de Samuel, pero Abraham, Moisés, David,
Todos dijeron, heme aquí. Estaban atentos al llamado de Dios y dijeron, heme aquí, ¿sí? Envíame a mí. Y eso mismo, y no tiene que ser para una gran misión el responder así, para cualquier tarea que el Señor nos tiene preparados. Que el Señor sea justamente el Señor de nuestra vida y no solamente nuestro Salvador. Y comencemos sirviendo en pequeñas tareas, ¿sí? No busquemos lo grande, ¿sí? Empecemos en lo pequeño. Y ahora sí, a Hebreos, vámonos, y termino con estos últimos 2 versículos, porque como comencé con una carrera, la persona que escribió Hebreos también menciona una carrera. En Hebreos 12, 2 pasajes muy conocidos, que dice, Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Así como en una carrera vieron que hay gradas a los costados y estamos corriendo y hay mucha gente mirando, el público, ¿sí? Así es la carrera del cristiano, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué corredor corre con una mochila? Y eso es justamente para lo que decíamos el otro día, aquellos que cargamos lo que Cristo ya cargó en la cruz por nosotros, los pecados, ¿sí? Esa mochila pesada no tiene que estar en nosotros. Así podemos correr livianamente, dice. Iba a decir el apóstol Pablo, pero no sabemos quién es. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, y esta palabrita es la que más me cuesta, pero es necesaria, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y otro punto importante, trascendental, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, realmente quedémonos con las cosas prácticas, ¿sí? Y busquemos correr sin ese peso que nos asedia, sin esa culpa del pecado que lamentablemente muchas veces nos impide hacer cosas, ¿sí? Corramos con paciencia, ¿sí? Porque la paciencia da resultados. Lo vimos en un montón de ejemplos. La paciencia da resultados. Y poniendo, ¿sí? Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y podamos así empezar este momento de oración.